tu luz fluye desde el cielo hacia nuestras mentes en esta hora. Amén. Pedimos a tu Santo Espíritu para que inunde nuestros corazones y para que tome el control de cada parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se encuentran hoy, hermanos? Amén. Una fresca mañana, estamos recibiendo el viento fresco del norte. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Amén. No hay vientos fuertes en esta temporada, así que podemos estar más relajados y concentrarnos en las hermosuras que Dios nos ha entregado. Hoy quiero compartir con ustedes en esta mañana. No le quiero llamar sermón, sino una meditación. Esta meditación la compartí en el mes de octubre con la iglesia en inglés. Así que esta vez lo voy a hacer en español. Así que me siento un poquito más relajado, ¿no? Escuchar la palabra de Dios en nuestro idioma es mucho más bonito que escucharlo en otro idioma que tal vez no es nuestro idioma natal. Así que siempre digo que cuando estaba en Colombia, una de mis labores era enseñar. Enseñaba contabilidad en una institución en Colombia. Siempre le decía a los alumnos, el mayor beneficiado de esta clase no son ustedes, soy yo. ¿Por qué? Porque entre más enseñamos, más aprendemos. Amén. Entre más compartimos la palabra de Dios en este caso, más nos nutrimos a nosotros mismos espiritualmente. La repetición es lo que nos vuelve maestros. También cuando estaba en mi pueblo natal, en Colombia, mi mamá, interesada, como todas las madres, en que sus hijos aprendan algo para la vida. Y mi mamá me inscribió en un curso de mecanografía. No sé si sabe qué es eso, ¿no? O typing, como decimos en inglés. Y yo, mami, ¿yo qué voy a aprender eso? ¿Para qué me va a servir eso? Y obviamente hace 15, hace 20 años, hace 30 años no teníamos los computadores que teníamos ahora, sino que yo aprendí en esas máquinas que te ponían sordo cuando escribía, ¿no? Hacía mucho ruido. Y el punto es que para tú aprender el typing, ¿qué tienes que hacer? Repetir. Y hacía un ejercicio que para mí, yo tenía 11 años, recuerdo, no tenía sentido. Sin embargo, está comprobado científicamente que cada vez que repetimos algo, se crea un circuito neuronal que hace que las cosas las podamos hacer mucho más rápido. En el caso del typing, por ejemplo. Y esta misma verdad aplica a nuestro espíritu. Entre más nosotros nos relacionemos con Dios, entre más nosotros practiquemos esa relación con Dios, eso lo vamos a reflejar mucho más fácil, mucho más rápido a las demás personas. El poder de la repetición. Muchas veces no tenemos talento, pero podemos tener disciplina y podemos hacer cosas increíbles para la gloria de Dios. Y vamos a hablar en esta oportunidad de un hombre. Ya en la lectura bíblica se nos dio el indicio de quién vamos a hablar. Nicodemo. Recientemente empecé a ver una serie llamada Los Elegidos. No sé si ustedes la han visto, está en Netflix. No me queda mucho tiempo de ver televisión, pero cuando tengo la oportunidad veo esta serie, me la estoy mirando. Y es la historia de la vida de Jesús, pero tiene un matiz diferente. Hemos estado acostumbrados de pronto a ver historias como que muy básicas acerca de la vida de Jesús. Obviamente en este video hay muchas partes que son dramatizados o cosas que son añadidas que tal vez no pasaron, pero es para añadirle drama a la película, ¿no? Pero la parte que más me llamó la atención fue el encuentro maravilloso entre Nicodemo y Jesús. Wow. El encuentro entre Nicodemo y Jesús. Imagínense un hombre en la sombra de la noche. Este personaje estaba muy indeciso.
pero a la vez curioso de conocer a este maravilloso personaje. Buscando respuestas que parecen estar fuera de su alcance. Nada de lo que él había aprendido, nada de lo que sus tutores le habían enseñado era capaz de llenarle ese vacío espiritual. ¿Tenemos nosotros esa misma condición hoy? De hecho, anoche estaba mirando o leyendo acerca de la conciencia humana. Todavía los científicos no han podido descubrir dónde está la conciencia humana o qué es la conciencia humana. Ni siquiera sabemos por qué existe o de dónde vino la conciencia humana científicamente hablando. Sabemos nosotros que eso es algo que Dios puso dentro de nosotros para podernos darnos cuenta de quiénes somos y de dónde venimos. Y así estaba Nicodemo. Como nosotros tenemos muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, como seres humanos no podemos tener el control de absolutamente todo. Este hombre Nicodemo, un fariseo gobernante entre los judíos, dice Juan 3:1, tenía una posición de autoridad, pero algo se agitaba dentro de él, un deseo de una comprensión de Dios mucho más profunda. Recordemos, poniendo un poco de contexto histórico, que los fariseos era un grupo muy ortodoxo judío que enseñaba no solamente la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que también enseñaba muchísimas otras reglas que en algunas ocasiones se habían inventado no solamente para guiar al pueblo, sino también para su propio beneficio personal. Y algunos de ellos se llenaban de orgullo al decir, yo guardo la ley de Dios. Se llenaban de prepotencia al considerarse mejor que otros. Este era posiblemente la posición de Nicodemo. Estaba en la primera línea de la teología judía. Su visita nocturna simbolizaba la lucha interna que muchos enfrentan hoy cuando buscan la verdad en un mundo lleno de dudas y de temores. En un mundo en el que nosotros, gracias a Dios, estamos hoy en la iglesia, pero cuando no conocíamos de Dios, andábamos como cuando usted entra a un cuarto oscuro, sin saber dónde pisar o sin saber si se va a tropezar con algo. Así se encontraba el corazón de Nicodemo. Sin embargo, él tuvo una iniciativa. Y yo estoy seguro que ustedes están hoy aquí porque tuvieron la iniciativa de buscar a Dios. Amén. Porque si no estuviéramos en otro lado, estuviéramos trabajando, estuviéramos quizá en un lugar no adecuado, haciendo cosas no espirituales, pero ustedes tomaron la decisión, empezando desde esta mañana, y dijeron, voy a la iglesia. Pudieron haberse quedado en la casa, pudieron hacer otra actividad, pero como Nicodemo, tomaron la iniciativa de buscar la verdad. Juan 3, del 1 al 2, nos muestra esta increíble verdad. Sin embargo, este hombre no fue de día. ¿Cuándo fue? De noche. La noche. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Para que no lo vieran. ¿Y por qué no quería que no lo vieran? ¿Cobrador de impuestos? Muy bien, hermano. ¿Tenía qué cosa? Temor. Y el temor es algo terrible porque es algo que nos paraliza. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la ocasión de poder tener una exposición cuando estaban en el high school o en el bachillerato, como le decimos en español, o en primaria? Los ponían al frente del salón y muchas veces, a pesar de que habían estudiado mucho, cuando íbamos a hablar, blanco totalmente, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? El temor nos paraliza. Y es que normalmente podemos pensar que lo contrario del amor es ¿qué cosa? El odio. Amor, odio, pero no, hermanos. Lo contrario del amor es el temor. La palabra de Dios dice que cuando el amor está en nosotros, ¿qué pasa?
Dios echa fuera el temor. Dice la primera de Juan que el amor echa fuera el temor. No dice echa fuera el odio, echa fuera al temor. ¿Por qué? Porque es que, como ya dije, el temor nos paraliza, nos aleja de Dios y nos da una comprensión del mundo totalmente diferente a cómo las cosas realmente son. Y este hombre, Nicodemo, con una posición jerárquica, tenía miedo de lo que pensaran sus maestros, sus estudiantes o sus colegas. Quizá temía lo que otros pensaban. Reconoce a Jesús como un maestro enviado por Dios y reconoce sabiduría en medio de la confusión. Así que uno de los puntos claves en esta historia es que él tomó la iniciativa a pesar de el temor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida personal tenemos proyectos por desarrollar? Tenemos sueños por cumplir. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque tememos. ¿Y qué tal que en esta inversión o empezando en esta empresa fracase? ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensará mi vecino? El temor, hermanos, nos paraliza. Así que una invitación en esta mañana es que, hermanos, dejemos que el amor de Dios llene todo nuestro corazón, nuestro espíritu, y que ese temor desaparezca totalmente. El segundo punto que quiero tratar en esta oportunidad es que Nicodemo, entendió la necesidad de un renacimiento espiritual. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazcas, ¿qué? De nuevo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para ver el reino de Dios. Hermanos, si nosotros no nacemos de nuevo, cada día, no podemos entender el reino de Dios. Y es que el reino de Dios, como Jesús lo está reflejando en esta ocasión, sí, nosotros como cristianos tenemos la esperanza viva de que Jesús va a volver y ojalá que venga hoy mismo, ¿cierto? Y pueda ya entrarnos en la Nueva Jerusalén. Muy bien, pero ¿y mientras eso pasa qué? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Les hago una pregunta, ¿será que nosotros podemos entrar en el reino de Dios hoy mismo? ¿Será que podemos disfrutar del paraíso de Dios hoy mismo? Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero tenemos que nacer de nuevo. Es decir, es un cambio de conciencia, un cambio de percepción, un cambio de cómo vemos las cosas. Así que Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, o para poder entrar, o para poder sentir el reino de Dios. Y es que, hermano, como ya indiqué, el reino de Dios no es algo distante, que está a millones de años luz por allá en la constelación de Orión. El reino de Dios, hermano, está hoy aquí. Y tenemos que vivirlo cada día de nuestras vidas. En medio de las dificultades, hermanos, ahí es cuando más podemos entender el reino de Dios. Entendiendo que detrás de cada dificultad, detrás de cada obstáculo, hay una bendición. Amén. Que no vemos y no podemos comprender. Así que este hombre, como nosotros, también necesitamos reconocer de que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un renacimiento espiritual. Pensemos por un momento en lo que le pasa a una mariposa. Aquí en Florida no veo tantas mariposas. ¿Será porque hay mucho viento? Es posible, ¿no? Sin embargo, yo viví en una isla en Trinidad y Tobago en donde las mariposas abundan, son muy, muy abundantes y se ven muy lindos. Y en una época del año hay unos árboles que son unas plantas como crecen unos 2 metros de altura, pero una época del año en donde las mariposas ponen sus huevitos ahí en esa planta, ¿no? Y en 2 o 3 días
esa planta está verde y en 2 o 3 días, hermanos, no hay ni una hoja. ¿No? En ese árbol no hay ni una hoja. ¿Por qué? Porque las orugas se han devorado toda la planta. Algunas de las orugas sobreviven, algunas se la comen los depredadores, etc. Sin embargo, cuando usted ve ese árbol lleno de orugas, usted no quiere acercarse ahí, porque no son orugas pequeñitas, son orugas grandes, no sé si ustedes las han visto. Y da como, el hecho de poder tocar una, eso sería como algo muy, que no nos gustaría hacer. Y podemos pensar en nuestra condición espiritual actual, ojalá que no, como orugas. Quizá podemos pensar que somos orugas y que nadie quiere tocarnos, porque nuestra condición es fea, podría decir, a veces repugnante a otras personas, ¿no? Muchas veces nos sentimos con una autoestima tan baja que podemos ver las cosas como realmente no son. Pero Dios tiene un llamado para hoy. A pesar de que nosotros sintamos o que pensamos que somos orugas, pensemos, hermanos, de que el proceso no termina ahí. Esto es un proceso, en la vida espiritual, es un proceso que el Espíritu Santo inicia cada día en nuestras vidas. Y así como esta oruga, ¿qué pasa después de unos días, después de que la oruga ya está bien alimentada? Se enrolla en sí misma, hace un capullo y unos días después, ¿qué sale? Una hermosa mariposa. Esa es la condición que Dios quiere que alcancemos. Dice el apóstol Pablo que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Que seamos convertidos cada día en mejores diamantes espirituales para la gloria de Dios. Amén. ¿Has sentido la acción de Dios en tu corazón? Este renacimiento, hermano, no es simplemente un cambio de mentalidad, como yo mencioné anteriormente, sino una transformación del alma. Número 3, el papel del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en el proceso de la conversión de oruga a mariposa en términos espirituales es vital, es único. El Espíritu Santo, Jesús lo describe como algo similar al viento, que se mueve de manera impredecible, pero poderosa. Y yo no tengo que recordarle a ustedes cuál es el poder del viento, ¿verdad? Vivimos en un ambiente en el que a veces los vientos huracanados nos atribulan y no podemos ver físicamente el viento, pero podemos ver sus resultados. En el caso del viento físico, muchas veces es destrucción, pero ojalá que en nuestras vidas haya un huracán del Espíritu Santo. Cuando eso suceda, hermanos, realmente podríamos ver los efectos del reino de Dios en nuestra vida. Pensemos también, por ejemplo, en una cometa. No sé si están familiarizados con ese término, en el kite, ¿ok? Cuando un niño trata de elevar un kite, tiene que hacer el esfuerzo para que pueda elevarse, ¿cierto? Sin embargo, cuando está allá arriba, ¿qué pasa? Serena y se deja llevar por el viento. Ojalá que nuestras vidas también sean como un kite, como un cometa. Que nos dejemos llevar no por vientos humanos, no por vientos de doctrinas humanas, sino por el viento transformador del Espíritu Santo. Amén. Dejemos que Él actúe en nuestra vida, en cada momento, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Toma un tiempo cada día para escuchar la guía del Espíritu Santo. En la mañana, ¿cuál es el mejor tiempo para comunicarnos con Dios? Entiendo que cada hora o cada momento podemos comunicarnos con Él, pero ¿cuál es el mejor momento para comunicarnos con Dios? Y lo tenemos en la Biblia. ¿Qué hacía Jesús? Dice la palabra de Dios, muy temprano, en la mañana, en la madrugada. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús, hermano? Comunicarse con su Padre Celestial. Era conectarse a la fuente. Podemos poner el símil de un carro eléctrico. Si usted no lo conecta a la corriente, no va a poder funcionar.
Eso era lo que Jesús hacía cada mañana. Y es lo que tenemos que hacer. Conectarnos a esa fuente para llenarnos de esa electricidad espiritual que nos pueda hacer mover durante el día. Este es el papel del Espíritu Santo. Tal vez durante nuestra rutina matutina hagas una pausa para orar y abrirte a su guía. ¿Qué podría estar instándote a hacer hoy? Cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestra mente y cuando nosotros oramos, ¿cuántos son, por ejemplo, capaces de orar a Dios durante 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? ¿Ha usted tenido una conversación con Dios por 1 hora, por ejemplo? ¿Ah? Es difícil. ¿Pero por qué es difícil? ¿Usted ha tenido, ella es su esposa? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habla con su esposa todos los días? De pronto 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, ¿verdad? Pero humanamente, ¿cuánto tiempo hablamos con las otras personas? Mucho tiempo. Y si son viejos amigos de la escuela, empiezan a recorrer todo lo que les sucedió en la escuela, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Dios? ¿Será difícil? ¿Sabes por qué, en mi conclusión personal, es difícil orar a Dios? Porque no le hacemos una conversación, sino que le hacemos un monólogo. Nosotros hablamos y no dejamos hablar a Dios. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra oración a Dios? Hermanos, alabe a Dios, pidámosle a Dios, pero también escuchemos a Dios. Si usted se sienta en una silla en la mañana y simplemente no haga nada, no sea consciente de que esté orando, simplemente quédese allí y escuche la voz de Dios. Es difícil, sí, porque en nuestra mente, cuando nosotros incluso estamos levantándonos, ¿qué pasa con nuestra radio mental? Entra una cantidad de emisoras ahí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo este problema? ¿Tengo que pagar las biles hoy? Y todo eso, hermanos, forma como una cáscara que no nos deja ver a Dios. Un cortocircuito, ¿verdad? Claro, estamos orando pero es normal, hermanos. Debemos entender que como seres humanos tenemos esa condición. Lo importante es reconocer o entender que dentro de todo ese ruido mental podemos invitar a Dios. Y si viene un pensamiento de que hoy tengo que hacer algo, tengo que hacer lo otro, está bien, déjalo pasar. Míralo, déjalo pasar. Pero otra vez vuelve a conectarte con Dios. Y de esa forma, hermano, usted va a notar que puede hablar con Dios mucho tiempo. A veces queremos hablar con Dios como lo hacían los fariseos, repeticiones y repeticiones, ¿verdad? Siempre tal vez oramos con las mismas expresiones todos los días. Pero deja que Dios incluso ore por ti. Deja que el Espíritu Santo sea el que interceda por ti. Ese es su trabajo. Así que el papel del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual es primordial. Deja que el Espíritu Santo, Dios, te hable en la mañana y no solamente se convierta en un monólogo. Punto número 4. El amor y la salvación de Dios. Esto era lo que en sí estaba buscando Nicodemo en medio de la noche. Juan 3:16, ¿qué dice? Uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para que todo aquel que No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, creemos nosotros en esta gran verdad. Creemos de que Dios nos amó o que nos ama de tal manera que entregó a Jesús. Y si Jesús tuviese que venir nuevamente a salvarnos, a morir nuevamente, lo podría hacer, aunque dice la Biblia de que una vez fue suficiente forever, ¿verdad? Así que el amor de Dios no es condicional, no depende de otra cosa.
está disponible para todos, incluso para aquellos que se sienten orugas. Incluso aquellos que se sienten indignos. Recordemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que lo tenía todo. Pensaba que podía solucionar todos los problemas de la vida por sí mismo. ¿Qué pasó después de un tiempo? Se quedó sin nada, perdió todo, pero así como Nicodemo tuvo la curiosidad de ir a Jesús, él también tomó una decisión. ¿Qué dijo? Voy a volver a mi padre y quizá él tenga misericordia de mí y me ponga a trabajar como sus obreros. ¿Cuál fue la sorpresa del hijo pródigo? Cuando volvió, su padre, hermano, no solamente lo esperó, salió corriendo y ¿qué hizo? Lo abrazó. ¡Wow! ¡Qué maravillosa escena! Y es de esa misma forma en que Dios nos recibe cada mañana. Cuando nos levantamos nuevamente, digo, lo primero que Dios está esperando es darte un abrazo. Amén. Lo primero que Dios quiere hacer es brindarte lo mejor. Amén. Es ponerte en el mejor camino. Amén. Y el último punto que quiero discutir en esta mañana es que nosotros ahora, que ya tenemos el Espíritu Santo, del que reconocemos y hemos degustado la salvación de Dios, debemos ahora vivir nuestra fe. Jesús habla de la luz y la oscuridad, enfatizando la lucha que enfrentan innumerables personas. Muchos eligen la oscuridad por temor al juicio o la vergüenza. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer luz en el mundo. Y Jesús nos puso varias ilustraciones. ¿Qué pasa cuando se va la electricidad? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una lámpara. Ahora tenemos ya lámparas eléctricas, pero anteriormente, ¿qué había? Velas o veladoras, ¿verdad? Y ustedes tomaban esa vela y la metían debajo de la cama o la ponían debajo de la mesa. En primer lugar, podía crear un incendio, ¿verdad? Y en segundo lugar, no alumbraba bien. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está nuestra luz? ¿Estamos ocultando nuestra luz? ¿Estamos poniéndola debajo de nuestra mesa espiritual? ¿O estamos haciendo que esa lámpara no sea como una lámpara, sino como un faro? En inglés decimos lighthouse, ¿verdad? Porque es mucho más, me parece más potente esa expresión en inglés. Porque somos una luz que puede guiar a otros que vienen en busca de la verdad. Eso significa vivir nuestra fe. La historia de Nicodemo sirve como un poderoso recordatorio del llamado a buscar la verdad, experimentar el renacimiento espiritual, abrazar al Espíritu Santo y vivir en la luz del amor de Dios. Amén. Vemos que incluso alguien muy versado en enseñanzas religiosas, como Nicodemo, anhelaba una comprensión y una conexión más profundas con Dios. Su viaje nos muestra que, sin importar nuestro origen o estatus, todos necesitamos encontrarnos personalmente ¿con quién? Con Jesús, y permitirle que transforme nuestra vida. Amén. Al reflexionar hoy sobre estas verdades, invito a cada uno de ustedes a considerar cómo pueden aplicar las lecciones de la conversación de Nicodemo con Jesús a su propia vida. Deseo en esta mañana que el Espíritu Santo los impulse a buscar una relación más profunda con Jesús y experimentar el reino de los cielos. Amén. Qué maravillosa lección que tenemos aquí en Juan 3, del 1 al 9. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por esta maravillosa ilustración que nos ha dejado en su palabra? Amén. Porque estamos en oscuridad espiritual y pareciera que nuestro espíritu tuviera como un switch que se apaga y se prende. Parecemos una montaña rusa. A veces estamos arriba espiritualmente y a veces bajamos. Sin embargo, Dios quiere que, como dije hace un momento, nos enchufemos a esa fuente espiritual para que cada día irradiemos el amor de Dios y que nuestra sed espiritual sea saciada con el amor de Cristo Jesús.
Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Gracias.